En unos instantes más vamos a pasarle unos mensajes que está enviando a través de sus cuentas de Twitter Peruanos por el Cambio. En unos instantes lo ponemos en pantalla. Don Juan Pari, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por estar acá. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué le parece las cosas, cómo se van dando en el tema de Brasil, las declaraciones que van saliendo, esto de los 45 millones de la interoceánica, lo que se ha hecho en los primeros días del contrato simulado en el caso del señor García? ¿Qué le parece cómo se va desarrollando este tema? Bueno, afirman cosas que ya se estaban conociendo, pero también desatan nuevos nudos. O sea, no es que toda esta jornada de declaraciones cierra toda la investigación, como algunos piensan que ahí nomás debe quedar. Y desesperadamente, sí, ahí deben quedar, llegó el punto final y ya está. No, eso no es verdad. Abre muchos elementos. Por ejemplo, la declaración del día de ayer de este funcionario que tuvo que ver con IRSA. Sergio Nogueira, ¿no? Claro. Él habla de que para la conquista del proyecto ya, se pagó 45 millones. Conquista del proyecto. ¿Qué significa la conquista del proyecto? ¿El logro de la concesión o el logro de todo el proceso de incremento, no solamente por el lado de las adendas, sino el conjunto sobre la evaluación e inclusive pagos indebidos que han habido en IRSA? Y hasta arbitrajes. Así es. Ahora, o sea, ¿hasta dónde es ese límite y qué significa la palabra conquista? Desde mi punto de vista es la primera parte del negocio y es una parte del negocio, porque estamos hablando solamente de dos tramos. Sí, tramo 2 y 3. No estamos hablando de IRSA Norte. No estamos hablando del tramo 4 que tiene que ver con Camargo y Correa, y que todos los tramos, si vemos las adendas, tienen la misma copia, el copy-paste y el cambio solamente de nombre. O sea, quiere decir que ha habido una similitud de comportamiento en los otros tramos también. Por eso los 45 millones es una parte de la coima ya aceptada. Poco a poco Odebrecht ha ido aceptando montos, ponía límites de 22 millones en lo de Estados Unidos, ahora habla de 45 millones en lo de IRSA. Que me parece interesante porque te abre una nueva puerta de investigación, porque hay que resolver qué hubo detrás de eso. Y te confirma coimas en dos gobiernos, ¿no es cierto? Porque se decía hasta hace muy poco que el tema de IRSA, la interoceánica, era dirigido por las primeras versiones de Barata al gobierno de Toledo. Ahora te dice que ya son dos gobiernos los vinculados en este tema de las coimas por la interoceánica. 45 millones en dos gobiernos. Bueno, te afirma eso porque hay una situación, si yo quisiera ponerlo en forma análoga con lo del metro, ¿no? Toledo firma el contrato, ¿sí?, con 810 millones, y se dispara el proyecto en el gobierno de García. García dice, yo firmé el contrato, pero el que ejecutó fue Humala, el caso del metro. La misma figura, el mismo hecho. Ya firmó el contrato donde hubieron coimas totalmente declaradas, y se cerró el tramo 1 y se cerró el tramo 2 y se cerró inclusive la concesión de la gestión del metro tanto 1 y 2, parándole a Graña y a Ferrovías por 20 y 30 años sin comenzar la obra. Eso es escandaloso. Así es. Entonces, todo eso se cerró en la gestión de García. Y bueno, eso es lo que los hechos determinan. Y hay un tema ahí, don Juan Pari, que yo le pregunto, y además debería quedarnos súper claro, ¿no es cierto? Cosas de esta magnitud, no estamos hablando pues de 10 mangos, ¿no? No estamos hablando de un sencillo. Cosas de esta magnitud es bien difícil que se pueda ver como nos la quieren pintar, que solamente tiene la culpa ahí un viceministro de Comunicaciones, un funcionario de tercer nivel, una señora voleibolista que firmó, unas cuentas por aquí, que el otro en Andorra. Esto es mucho más grande. Obviamente, o sea, un señor, Cuba, que empieza a negociar con Nostre desde el 2008, cuando no era ni siquiera viceministro, ¿a santo de quién negociaba? ¿Por qué le creía a Cuba los de Odebrecht? Porque representaba obviamente a alguien que estaba más arriba.
¿O es que Odebrecht es tan tonta que negocia con cualquier persona que pretende hacerle Eso no se lo cree nadie. Así es. Ahora, él era viceministro de Comunicaciones. ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver con la construcción? ¿Y por qué negociaba con Cuba? ¿Cuál era la confianza que tenía Odebrecht sobre Cuba? De que le iba a resolver todas las cosas. Es que había la bendición de más arriba. Eso está clarísimo. Entonces, el tema es que no se quiere subir más arriba y quiere quedarse solamente en los mandos intermedios. Ahí, en el caso del metro, hay que mirar más arriba. Y en el caso del Interoceánica, hay que mirar más abajo, porque Toledo solo no podía Exacto. resolver toda la operatividad de todo este negocio. Hay que ver toda la estructura, toda la ruta mafiosa que llega, que empieza desde abajo y llega hasta Palacio, ¿no? Así es. Ahora, no es un tema solamente de mirar las coimas y las personas, porque a veces da la sensación de que el país se va a conformar con 1, 2 o 3 trofeos, por más grandes que sean. Hay que ver cómo es que está quedando la estructura de la corrupción. Eso no se está moviendo. La estructura de la corrupción, el aparato de la corrupción, el sistema que ha utilizado la corrupción, la forma en que se estructuran estas concesiones por 20 y 30 años, donde el Estado empieza a financiar los proyectos y el privado empieza a cobrar. O sea, esa estructura no se está tocando. Hay que pensar en cómo se genera un proceso de desmontaje de todo ese marco normativo que se ha creado para que esto funcione. Hay que generar un proceso de desmontaje de cómo se ha generado un allanamiento de la política en el país. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo cumplía su rol. El Ejecutivo tenía que asumir el control político de la gestión y la obra pública. Y el control político lo tenía que hacer el Congreso. Por eso financió a todos. Qué buen punto el que usted toca, porque yo recuerdo que cuando usted tenía la comisión, además en el Congreso de la República, se mencionó que aquí no solamente se coimeaba a los funcionarios ya en gestión, digamos, a los candidatos, sino también a muchos parlamentarios. Se les bancó las campañas porque el modus operandi de Odebrecht era: yo voy a coimear a quien tiene que firmar, pero también voy a coimear para evitar que los opositores a esa firma o a ese gobierno me causen problemas. Y ahí hay varios congresistas que están mudos, ¿no? Sí. La corrupción destruyó todo el sistema democrático, el funcionamiento y el balance y el equilibrio de poderes. Lo destruyó a punta de coima. Y eso es un tema que tiene que develarse, porque o si no, simplemente mantenemos esa estructura, ese tipo de comportamiento político, encerraremos a algunos coimeros ahora, aparecerán otros mañana. Sí, pero hay que destruir el sistema. ¿Estamos en capacidad, don Juan Pari, de destruir este sistema? El país, yo creo que es reflexivo y también proactivo. Creo que nos estamos cada vez dando cuenta y evidenciando qué es lo que ha ocurrido en esta patria. Y no podemos estar repitiendo este tema. ¿Aparecerán dirigentes políticos nuevos? Aparecerán, lo hay peruanos honestos, pero esperemos un momento. ¿Estamos empezando a medir a todos con la misma vara o usted cree que seguimos? Esto es un tema que hemos conversado con usted en algún momento también. Así como se va desarrollando las cosas, ¿usted cree que no todos están siendo medidos con la misma vara? ¿No están saliendo del mismo cuero todas las correas para los políticos, funcionarios y empresarios? Bueno, del mismo cuero sale todo. Es el cuero de los peruanos. Ya sale para pagar coimas, para corromper a la gente. Del mismo cuero, y no es que Odebrecht saca su plata de su bolsillo para invertir. No. Eso es lo que ya nos han robado. Ya, es lo que nos han robado y de las sobrevaloraciones. El tema que yo creo que hay que considerar es lo siguiente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué construimos? ¿Es la corrupción el que te sigue marcando la línea hacia dónde va el país? ¿Tenemos una ruta clara para construir país? ¿O es que nos estamos sometiendo a la cartera de proyectos e inversiones que tienen las empresas corruptas y nos las imponen para que tengamos que someternos? 1. 2. Las investigaciones y la lucha contra la corrupción. ¿Se está haciendo algo para repotenciar aquellos organismos
que debieron dar las alertas en su momento oportuno y no lo dieron porque estaban deterioradas o se los convirtió en infuncionales para que los peruanos no sintiéramos las alarmas de que aquí nos estaban robando. No estamos haciendo absolutamente nada. No hay respuesta por ningún lado. Y eso es terrible a estas alturas, ¿no? Así es. A estas alturas deberíamos ya tener más claros esos temas. Así es, o sea, me parece bien, hay que encerrar, hay que golpear al coimero, hay que meterlos a la cárcel, y me parece bien, hay que ver cuáles han sido los cómplices de todo este cártel brasileño que están en el Perú, las consorciadas, y que la declaración de ayer ha salido totalmente claro que sí lo conocía. Para nosotros estaba sumamente claro el tema de los famosos riesgos adicionales que en una forma... Lo que faltaba es el puntillazo, ¿no es cierto? Que es lo que se puede haber dado ayer. Sí, me parece bien. Ya, pero me parece mal que solamente se vea un lado del tema. La coima es un pedazo de toda la estructura, de toda la maquinaria corrupta. Es la aceitada a una de las piezas para que funcione el mecanismo de la corrupción. El riesgo es que puedes cambiar la pieza y la maquinaria y la estructura sigue funcionando. Ese es el riesgo. Ahora, con la información que deberíamos obtener de lo que pasa en Brasil, eso nos debería ayudar a poder cambiar el sistema. Pero yo quería preguntarle algo, don Juan Pari, porque lo escuchaba hace unos días en una entrevista también, ser un crítico de lo que podría haber significado este acuerdo entre el Ministerio Público Perú y Odebrecht, como un acuerdo que favorecía únicamente a la empresa brasileña, o este consorcio brasileño, esta gran empresa brasileña. A estas alturas, más o menos como se vienen dando las cosas, ¿usted cree que esto es así todavía? ¿Usted cree que se firmó un acuerdo que desfavorece al Perú? Primero hay que quedar claro, un acuerdo es un instrumento. Sí. Es un instrumento de todo el proceso de investigación. No es el único. Claro que sí, Ya. tiene razón. Si solamente nos vamos a confiar en ese instrumento, estaríamos cometiendo un gravísimo error. Pero puede ser un instrumento clave. Así es, pero también es riesgoso cuando solamente te confías en un instrumento y te estás confiando en la palabra de Odebrecht, o probablemente en la coartada que te pueda plantear Odebrecht, o los límites que te pueda plantear Odebrecht y decir, hasta aquí nomás fue. Está prohibido mentir, no tiene prohibición de morderse la lengua. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. La investigación tiene que ser autónoma. No tiene que sujetarse solamente a lo que diga el supuesto colaborador eficaz. Tenemos que tener claro que Odebrecht es una empresa delictiva. Yo le preguntaba a Juan Pari a muchos abogados, en eso sí tiene razón, es una empresa delictiva acostumbrada a estos temas además. Yo le preguntaba a varios abogados si hay otra forma en que podamos destruir todo este sistema coimero, de rateros, de trampas que hacía Odebrecht, y me dicen, la única es con colaboración. Bajo el sistema tan grande que tenía Odebrecht y todo lo tenía encriptado y con su oficina de operaciones estructuradas y cómo manejaba las offshore y a quiénes les pagaba y cómo les pagaba y mediante qué sistema, la única forma de poder destruir todo este sistema corrupto es teniendo como punto clave, no único, pero sí como punto clave, una colaboración eficaz como la que hemos sostenido. ¿Está usted de acuerdo? No. Todo elemento absoluto nos limita la mirada. Si decimos lo único, ya pues, esperemos y... No lo único, pero sí lo más importante. Ya. Tenemos un almacén de polisistemas aquí cerca en el país. Uf, con documentación... ¿Ya? ¿Qué se ha hecho sobre esto? ¿Se ha trabajado toda esa documentación de polisistemas? Ahí hay información accesible para el Ministerio Público. Teníamos la posibilidad en su momento, ¿ya?, de hacer inclusive hasta el impedimento de salida. Permitimos que todos se vayan. Eso es cierto. Y ahora nos vemos sujetados en aceptar las condiciones que nos pone Odebrecht, decir, oye, si no me aceptan esto no hablo. ¿Ah? Y entonces, claro, cuando teníamos la sartén por el mango no la aprovechamos. Ahora no necesariamente tenemos la sartén por el mango. No, la debilidad está asumida y construida por culpa nuestra, por culpa de los peruanos. Y hay que decirlo. O si no, esto se va a seguir repitiendo en los otros procesos. Hay que decirlo que hay una debilidad institucional que permitió empoderarse Odebrecht y sacar un acuerdo con las condiciones que quería Odebrecht. Pero si subestimaron, don Juan Pari, las primeras investigaciones en el propio Congreso de la República, en la comisión que usted presidió,
Usted intentó, recuerdo clarísimo haber conversado con usted con el tema, intentó que se dé un pleno extraordinario para poder llevar lectura de lo que se ha investigado. Acá está el informe. Y cerraron las puertas en el Congreso de la República. Así empezamos con este tema del Lavallato. Así, y lamentablemente la clase política estaba atrapada por la corrupción y probablemente siga atrapada. Qué tremendo esto. Ojalá que este sea no va a ser el último, no va a ser el cierre. En eso concuerdo con el señor Juan Pari y con varias personas que hemos comentado eso acá. Este no va a ser el último, no se cierra con esto el tema, pero sí puede significar, con las pruebas que nos puede dar Brasil, una pieza recontra importante y tal vez el corazón de lo que pueda ser el final de esta investigación del caso Odebrecht. Toda herramienta sirve, ayuda, depende de cómo se use. Depende de cómo la manejes. Esas memorias, por ejemplo, de la Caja 2, don Juan Pari, yo creo que van a ser importantísimas. Y ahí hay una pregunta. Contrataron un consultor suizo para ver el tema de todo este sistema encriptado. No sabemos qué pasó. Buena pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con los estamos cansados de contratar consultores que al final no se sabe en qué resultan. Lo mismo los consultores norteamericanos que fueron a ver el tema de Toledo. Tampoco nunca supimos qué pasó con el resultado de los consultores norteamericanos, ¿no? Aparte de jalarnos las orejas, Toledo sigue en los Estados Unidos y la cosa está cada vez más lenta. Don Juan Pari, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y seguiremos en esta brega. Hay que seguir viendo lo que pasa en el tema de Brasil. Las declaraciones son hasta el 22, pero de aquí a más o menos 10 días se viene la declaración de Barata, que debería cerrar un círculo importante en cuanto a las declaraciones que se está dando con este convenio, ¿no? Y vamos a ver, es el que tiene la... Por ejemplo, en lo que se dijo ayer con Nogueira, él mismo ha dicho, los detalles los tiene Barata. La información se dio, ellos dieron los 15 millones, los consorciados fueron a la reunión, en la reunión aceptaron que tenían que pagar el 30% de las coimas, sabían claramente que era dinero para coimas. Hay detalles que los puede dar todavía con mayor profundidad Barata. Gracias, don Juan Pari, muy amable. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.